hablar de placenta, ¿verdad? Vamos a recordar un poquitito al desarrollo embriológico ¿de qué semana es esta Janina Araceli? ¿Qué semana del desarrollo es esta? Yo sé que está ahí, pero yo sé que está escrito qué semana es. Ahora quiero que me respondas, por favor, qué semana es y por qué es esa semana del desarrollo. A ver un poquitito, Janina Araceli. ¿Estás? ¿No? ¿Pablo Jiménez? ¿No? Profesor Diego, ¿se me está escuchando? Sí, se te Hola, doctora escucha, Teresa, profe. sí se le escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Como nadie me responde, entonces creí que no me está. Gracias, Diego, muy amable. Pablo, Tania, ahora un poquitito Tania Patricia. Profe, ¿no sería la segunda semana? La segunda semana, Tania, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Y cuáles son los criterios por los cuales vos me decís que estamos en la segunda semana del desarrollo, Tania? ¿Por qué me decís que estamos en la segunda semana? Porque ya veo la cavidad amniótica. Sí, Además que, ya ves la cavidad amniótica. Bien, después Profe, ¿puede ser por la finalización de la implantación del blastocito? está finalizando la implantación del blastocito. Muy bien, estoy sumando. ¿Cómo se llama también, jóvenes, la segunda semana del desarrollo? ¿Cómo se llama también? ¿Cómo le denominamos también a la segunda semana? La semana del 2, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos la semana del 2? Porque tenemos dos hojas del embrión, dos hojas embrionarias. ¿Cómo se llama esta, Rosmarie? ¿Cómo se llama esta hoja que está acá? Epiblasto, Así mismo. ¿Y esta que está acá? hipoblasto. Bien, esta cavidad, como dijo Tania, se llama cavidad amniótica. O sea, tenemos dos hojas embrionarias, ¿verdad? Dos hojas embrionarias. Tenemos esta cavidad, vos ya citaste muy bien las dos hojas del embrión. Ambas hojas son epiteliales, por lo tanto, en la segunda semana del desarrollo, el ser humano es exclusivamente epitelial. Muy bien. También acá tenemos una cavidad que identificó tu compañera como cavidad amniótica, correcto. Esta cavidad, ¿cómo se llama? Exocelómica. Exocelómica. ¿Es la misma cosa que celoma extraembrionario? No. No, absolutamente, son diferentes. Esto se llama cavidad exocelómica. Tengo dos cavidades. Muy bien. ¿Y qué es esto? Ahora te señalo. ¿Qué es esto, Rosmarie? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto que está acá? El verde más oscuro es el citotrofoblasto y el más claro es el sincitiotrofoblasto. Así mismo, ahora entienden por qué se llama la semana del 2. Tenemos dos hojas, tenemos dos cavidades y tenemos dos tipos de trofoblasto. Muy bien, estamos en la segunda semana del desarrollo. ¿Y esto qué es, Rosmarie? Esto que está acá, El epitelio del útero. el epitelio del endometrio. Muy bien, y esto que está acá, ¿verdad? Está señalando al estroma endometrial y estos vasos que están acá, ¿verdad? Son los vasos maternos. Muy bien, octavo día del desarrollo. Esto está terminando la implantación, entonces esto se va a reepitelizar y se va a cerrar totalmente alrededor del producto y va a quedar como en un nido, ¿verdad? Por eso se llama también nidación. Se va a quedar como en un nido totalmente rodeado por endometrio. Muy bien. ¿Cuál es el destino que va a sufrir el sincitio trofoblasto? Ahora vamos a ver el sincitio trofoblasto. El sincitio va a seguir creciendo. ¿Se acuerdan que dijimos que el sincitio trofoblasto tiene un genio invasor, ¿verdad? Invade el sincitio trofoblasto. Entonces va a seguir invadiendo y en el espesor del sincitio trofoblasto se van a formar unas cavidades que tenemos acá,
noten ustedes, unas cavidades, esas cavidades que tenemos ahí, acá se las nota muy bien, ¿verdad? Y como el sincitio trofoblasto sigue creciendo, va a ir a dañar, va a ir a horadar, va a causar un daño en la pared de este vaso materno, que ya hablamos hoy, ¿verdad? Cuando en la retroalimentación, y entonces la sangre de ese vaso materno va a descargar en esos espacios que se llaman lagunas sincitiotrofoblásticas y que luego se van a interconectar entre ellas para formar las redes lacunares, ¿de acuerdo? Entonces, primero se forman las lagunas, están vacías, acá tenemos todavía algunas vacías, luego se llenan de sangre materna y estamos en lo que se denomina el periodo lacunar, ¿verdad? Que el periodo lacunar de la segunda semana del desarrollo. Muy bien. Ahora vamos a mirar el citotrofoblasto. Esto es el sincitio. ¿Por qué se llama sincitio? Porque es una gran masa citoplasmática. ¿Ven cómo no hay límites? No hay límites entre estas células. Y tenemos solamente los núcleos de estas células sincitiotrofoblásticas y por eso a esto le llamamos sincitiotrofoblasto. ¿Para qué más sirve el sincitio trofoblasto? ¿Para qué otra cosa, aparte de todo lo que ya citamos, jóvenes? ¿Quién me va a contestar? ¿Para qué sirve? ¿Sirve para otra cosa o no sirve más para nada? Víctor, ¿estás por ahí? Acá lo que tienen que hacer esfuerzo, muchachos, yo no les voy a absolutamente obligar a que ustedes me respondan, yo lanzo la pregunta, a veces dirijo, si no quieren, no hay ningún problema si no desean contestar, pero acá tienen que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Para entonces, porque acá hacemos los mismos ejercicios que posteriormente salen en el examen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la otra función? Si yo les pongo esta imagen y les señalo ahora en la entrega la semana que viene y les digo, cítenme las funciones del sincitio trofoblasto o de este grupo celular, entonces ustedes la van a reconocer como sincitio trofoblasto y entonces me van a decir para formar las lagunas y para que ellas se llenen de la sangre materna. Muy bien, para producir la implantación. Muy bien, también. ¿Y para qué otra cosa sirve? Anticuerpos, siempre, yo estaba en mi computadora nomás, Sí, Víctor, sí, no importa, decime. para, Anticuerpo, ¿qué quiere decir anticuerpo? A ver, genera una frase. produce anticuerpos. O sea, vos me estás pidiendo la definición de anticuerpo, profe. No, y yo te quiero, vos me estás diciendo que estas células anticuerpos me decían, entonces yo te digo, bueno, ¿qué tienen que ver con los anticuerpos? Crea anticuerpos, profe. También sirve para eso. En realidad, yo más o menos puedo entender a lo que vos te referís, ¿verdad? Pero no es correcto que digamos que las células sincitotrofoblastos generan anticuerpos porque los anticuerpos son producidos por las células plasmáticas. Eso ya vimos de geoconjuntivo. Lo que sí está relacionado, y vos tenés razón, que el sincitio trofoblasto forma como una cubierta, ¿verdad? Le rodea totalmente al producto, al embrión, ¿verdad? Porque este ya es un embrión, para que el organismo materno no lo identifique como un cuerpo extraño. ¿Y qué pasa cuando nuestro organismo, si a nosotros nos ponen un órgano que no es compatible con nuestro organismo porque es de un extraño, ¿qué va a pasar? Vamos a rechazar ese órgano, ¿verdad que sí? Bueno, entonces para que la madre no le rechace, entonces es como una cubierta protectora. Eso es lo que hace el sincitio trofoblasto. Muy bien, yo no me acordaba de eso, pero vos tenés toda la razón. A ver, ¿para qué más sirve? ¿Qué secreta el sincitio trofoblasto? ¿Qué sintetiza y secreta el sincitio trofoblasto? ¿Qué sintetiza y secreta el sincitio trofoblasto? Profe, Sí, te estoy escuchando. ¿puede ser HCG?
HCG. Era gonadotropina, pero no me acuerdo bien el nombre. Muy bien, Que ayudaba a HCG. mantener Eso el es cuerpo lúteo. bien, es una. ¿Qué es la HCG, Rosmarie? ¿Qué es? ¿Qué es la HCG? Es una hormona. Una hormona, muy bien, es una hormona. Es la hormona gonadotrofina. ¿Qué quiere decir gonadotrofina? Gónada, testículo y ovario. Trofina quiere decir que ahí va a actuar, ¿verdad? ¿Se está entendiendo? Pero sabemos que las hormonas gonadotróficas se sintetizan y secretan en la hipófisis. Bueno, ya hablamos de eso en las primeras semanas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del inicio de la embriología. Pero acá dice coriónica, quiere decir que esa gonadotrofina coriónica, esa hormona que va a actuar sobre el ovario, ¿sí? Sobre el ovario materno, valga la redundancia, va a actuar allí, entonces, y es secretada por el corión, es secretada por el sincitio trofoblasto. Y como estás diciendo, Rosmarie, correctamente, entonces esa gonadotrofina coriónica va a estimularle al cuerpo lúteo para que ese cuerpo lúteo siga sintetizando. ¿Qué cosa, Rosmarie? Vamos a seguir. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa sintetiza? ¿Para qué sirve el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo? Em, ¿Cómo era la hormona del embarazo? Ay, perdón. Profe, Pro, secreta, Progesterona. progesterona, sí, es cierto, Tania. Vos también te abriste y tu cierta micrófono, cantidad, ¿cierto? y ¿Perdón, cierta Tania? cantidad de estrógenos tampoco no era lo que secreta el cuerpo lúteo. Secreta Sí, progesterona y cierta cantidad de estrógeno. totalmente, pero la más importante es la progesterona, como dijo tu compañera, pro para, gesterona, para la gestación, muy bien. Entonces, ese cuerpo lúteo que sintetiza progesterona y otras hormonas, no estoy en contra de eso, ¿verdad? Le estimula al endometrio, sobre todo, para que pase de la fase proliferativa a la fase secretora y se prepare para recibirle al producto de fecundación, en este caso para recibirle al blastocisto. Cuando la progesterona disminuye, ¿qué le pasa al endometrio? Háganse la idea que el endometrio se seca, ¿de acuerdo? Entonces, ahí va a producirse en una semana aproximadamente la menstruación. Y el cuerpo lúteo que teníamos se va a llamar cuerpo lúteo de la menstruación. Pero ahora nosotros no necesitamos que este endometrio no solamente continúe secretando, sino que este endometrio todavía sufra aún más cambios, se haga aún más secretor y su estroma, ¿qué le pasa al estroma? Se desidualice. ¿Se entiende? Entonces necesitamos mayor cantidad de progesterona y nuestro único reaseguro que la progesterona haya en muy buena cantidad es el cuerpo lúteo funcionante, ¿sí? Y ese cuerpo lúteo sigue funcionando y se convierte en cuerpo lúteo de la gestación o del embarazo, ¿verdad? Gracias a la HCG sintetizada por el sincitio trofoblasto. Estamos siguiendo, ¿verdad? Estamos hablando ahora del trofoblasto. El sincitio trofoblasto es una célula terminal, es una célula que no se divide. Por lo tanto, ¿quién es el que? Porque tenemos mucha más cantidad de sincitio trofoblasto más adelante. Entonces, que esta no es una célula que se divide, entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el que prolifera y se divide, o se divide y prolifera, mejor dicho, estas células que están acá, que como ya había dicho Rosmarie en la imagen anterior, corresponde al citotrofoblasto. Entonces el citotrofoblasto se divide por mitosis, va a aumentar su número y se va a diferenciar hacia sincitio trofoblasto. Estamos siguiendo, ¿verdad? Vamos a ver ahora lo que pasa con el la otra cosa que quiero decirles antes de abandonar trofoblasto, noten cómo cerca del embrión, cómo se desarrolla el trofoblasto. ¿Ven qué cantidad que hay? Mientras que en el polo contrario prácticamente no se desarrolla, o se desarrolla mucho menos, no es que no se desarrolla mucho menos. Entonces, este polo se va a llamar polo embrionario y el corión, el trofoblasto que se desarrolla acá,
se va a llamar frondoso. Acuérdense de cuando decimos, este árbol es frondoso, decimos, ¿verdad? Cuando tiene muchas ramas, grandes, pequeñas, muchas hojas. Entonces acá se va a formar el corión frondoso y acá donde prácticamente no se desarrolla menos, ¿cómo se va a llamar? Corión leve o corión liso, ¿de acuerdo? Corión leve o corión liso, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que pasa con el embrión. El embrión se ha dividido en dos hojas, ¿verdad? El epiblasto y el hipoblasto. Y miren que el hipoblasto va a determinar o va a generar la pared de esta cavidad que ya le llamamos cavidad exocelómica y dijimos que era diferente al celoma extraembrionario. ¿Sí? Guarden esos nombres. Esta cavidad exocelómica tiene una pared que es derivada del hipoblasto, Miren el color que nos pone este autor, ¿verdad? El color es el mismo. Entonces, ¿para qué sirve esta membrana, esta pared que se va a llamar membrana de Euser? ¿Sí? Membrana de Euser va a determinar una nueva población celular. Y se acuerdan que dijimos que esto era epitelial. Entonces, esa nueva población celular, en vez de ser epitelial, cambia su identidad, ¿verdad? Cambia. Ya no se llama María, ahora se llama Juan, ¿verdad? Cambia su identidad y se convierte o se transforma en un tejido mesenquimático. Y este tejido, ¿cuál es la característica de los tejidos conjuntivos, de los tejidos mesenquimáticos? Tener mucha agua en la matriz extracelular. Entonces se forman unas lagunas, ¿sí? Se forman unos espacios en este tejido que se llama mesodermo extraembrionario. Acuérdense, mesodermo extraembrionario. Se forman estas vacuolas que luego se van a juntar entre ellas para formar acá una gran cavidad que le va a rodear al producto que se va a llamar celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Seguimos, ¿verdad? Está bien, ¿se comprende hasta ahí? Si es que no comprenden, abran sus micrófonos. Esto, fíjense ustedes que el embrión queda como sujeto, vamos a decir así, al corión a través de una zona. Miren cómo acá no se vacuola. ¿Ven cómo acá no se vacuola? ¿Por qué? Porque acá se va a formar una estructura que se llama pedículo de fijación, ¿sí? Porque si yo esto le tiro, le saco al embrión y le tiro acá en la cavidad, ¿cómo se va a nutrir? Entonces queda, ¿sí? Queda sujeto, vamos a decir, queda sujeto al corión por el pedículo de fijación. ¿Y qué es el pedículo de fijación? Es el lugar donde se va a formar el cordón umbilical, ¿sí? El cordón umbilical. Salimos de acá, ¿verdad? Y nos vamos al endometrio. En este momento en que la sangre materna llena los espacios, ¿verdad? Llena los espacios lacunares, el endometrio sufre cambios, ¿sí? Que se denomina decidualización. Entonces, ¿qué es la decidua? Son los cambios que sufre el endometrio, específica y sobre todo, fundamentalmente, el estroma del endometrio, esas células del estroma del endometrio, se cargan de lípidos, se cargan de glucógeno, ¿verdad? Y se convierten en grandes células que se llaman células deciduales. ¿Para qué se decidualiza el endometrio? Para proteger a ese endometrio contra la invasión del sincitio trofoblasto. Si no hay decidua, el sincitio trofoblasto se va a ir hasta la pared uterina muscular,
¿verdad? Entonces ahí aparece la decidua y la decidua es como que le contiene a ese sincitio trofoblasto invasor. Entonces, jóvenes, la placenta es un órgano que tiene origen en dos seres. Uno es el embrión y el otro es la madre. ¿Y qué va a aportar el embrión? Y la mayor parte de la placenta. ¿Y qué es la mayor parte de la placenta? Todo el corium de la placenta. ¿Y qué va a aportar la madre? La madre va a aportar la decidua sobre la cual va a sentar el corium de la placenta. ¿Se entiende? Si es que no hay decidua, como les dije, aparecen las patologías del trofoblasto y una que van a estudiar en tercer curso se llama acretismo placentario y queda pegada ahí la placenta y en el momento del alumbramiento hay serios problemas que puede costarle incluso la vida a la madre. Miren ustedes finalmente, antes de pasar, cómo el producto está nidado en el endometrio, se hizo un nidito en el endometrio y esa herida que causó el producto al implantarse, ahora ya prácticamente está cerrado. Aparece un tapón de fibrina, como cuando me corto el dedo con un cuchillo, sangre y después se forma un tapón, ¿verdad? Y luego esto se va a reepitelizar, se va a curar y el producto queda completamente nidado en el endometrio materno. Bien, placenta. ¿Qué es la placenta? Es un órgano transitorio. ¿Por qué es un órgano transitorio? Porque solamente sirve durante la vida embrionaria. Nos sirve durante la vida intrauterina, perdón. O sea que nos sirve en ese plano de vida que tenemos en el útero materno. Cuando salimos ya al mundo, no necesitamos más placenta porque ya podemos alimentarnos, ya podemos respirar, etcétera, etcétera. La placenta ya no es necesaria. Es un órgano, ¿verdad? Si yo les pido que me definan la placenta, pues ustedes lo citan como un órgano, ¿sí? Es transitorio y está compuesto por derivados tejidos que derivan del embrión. ¿Qué tejido? Porque les repito esto porque es muy importante, todo el corium de la placenta, ¿verdad? Y los anexos que vamos a hablar después enseguida, y materno, que es la decidua. ¿Qué aporta la madre a la formación de la placenta? La decidua. ¿Para qué sirve? Para intercambiar nutrientes, gases y productos de excreción entre la madre y el feto. ¿De acuerdo? La supervivencia del feto depende exclusivamente del funcionamiento de la placenta. Por eso, cuando la placenta no funciona, mal funciona, no se forma bien, envejece, le pasa cualquier cosa, entonces, en primer lugar, se produce lo que se llama el retardo del crecimiento intrauterino. Entonces, ustedes van a tener recién nacidos chiquititos, ¿verdad? Mucho más pequeños de lo que deben ser, e incluso en casos más graves puede causar la muerte por insuficiencia placentaria, porque, como les dije, el producto depende exclusivamente de la placenta, entonces por insuficiencia placentaria se produce la muerte del feto. Además, produce hormonas, ¿verdad? Y protege al feto, le protege, como dijo Víctor recién, de que la madre le rechace y después, ¿verdad? Le protege de la transmisión de ciertas enfermedades. Hay ciertas enfermedades que se transmiten a través de la placenta y otras que no se transmiten a través de la placenta, porque la placenta forma una barrera hematotisular. Por eso algunos le llaman barrera placentaria, ¿verdad? Se puede llamar barrera o se puede llamar membrana. Cuando está totalmente formada, tiene la forma de un disco, por eso le llamamos disco placentario, algunos autores le llaman también torta placentaria, ¿verdad? Por la forma, vamos a ver enseguida, tiene un componente fetal y materno, ya saben, ya dijimos esto, ¿verdad? Y además se forma el cordón umbilical, ¿verdad? El cordón umbilical que tiene 3 vasos, 2 arterias y una vena en condiciones normales y está rodeado de ese tejido que ya hablamos a la primera hora, que es un tejido conjuntivo mucoso que se llama gelatina de Wharton, ¿sí? Y le protege a esos vasos que van a traer la sangre, van a transportar la sangre de el feto hacia la placenta y de la placenta sangre oxigenada llena de nutrientes va a transportarle de vuelta al feto. Entonces miren cómo es totalmente dependiente de la placenta. La placenta es expulsada durante el puerperio. Van a ver cuando se vayan a la sala de parto que cuando se producen los partos normales,
¿verdad? Y nace el recién nacido, el feto un recién nacido. Entonces la pediatra, la neonatóloga le lleva al recién nacido para darle los primeros cuidados y la obstetra se queda con la madre vigilando el proceso que se denomina de alumbramiento. Entonces, durante los primeros 30 minutos después de haber producido el parto, entonces tiene que la placenta ser expulsada. ¿Y cómo se expulsa la placenta? Porque se contrae el útero y hace esto, cierra los vasos y hace que la placenta se desprenda. Normalmente se desprende limpita con el cordón, con las membranas, etcétera, ¿verdad? Y si es que no se desprende, entonces hay que hacer una maniobra manual, ¿verdad? Para sacar la placenta, porque si se queda adentro va a causar enfermedades maternas, ¿sí? Muy bien, nos vamos a la decidua. Vamos a mirar, ya sabemos qué es la decidua. La decidua es el endometrio gravídico, es el endometrio de la madre que ha sufrido cambios. ¿Cuándo se forma la decidua? Coincidente con el llenado de las lagunas in situ trofoblásticas de sangre materna, que es el inicio de lo que más adelante va a ser la circulación uteroplacentaria. Entonces, la decidua que se encuentra en relación con el corión frondoso, ¿se acuerdan del corión frondoso? ¿Verdad? Esa se llama decidua basal o decidua basalis. Esta es la decidua basal. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, ¿qué pasa? Teníamos el corión leve. Ven, acá peladito está. No tiene prácticamente proliferación de vellosidades. Estos se llaman corión leve o corión calvo. Sí, también está pintado de naranjado. La decidua que está en relación con el corión leve o corión calvo se llama decidua capsular. Y la decidua, ¿se acuerdan que el producto se implanta solamente en la cara posterior en condiciones normales, ¿verdad? Del útero, y la decidua de la cara anterior se llama decidua parietal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora vamos a mirarle al feto. Esta cavidad es la cavidad amniótica, es esta cavidad que está acá, la cavidad amniótica. Esta cavidad que está acá ya no existe, ¿verdad? Y le miramos, entonces tenemos la cavidad amniótica. Esto que está acá es el residuo del saco coriónico, ¿se acuerdan? ¿Verdad? De la cavidad coriónica o celoma extraembrionario. Y esto que está acá es el espacio de la cavidad uterina. Este es el conducto o canal endocervical. Este es el cuello del útero y este es el cuerpo del útero. Entonces, atiendan bien lo que va a pasar. Vamos a mirar en esta imagen. Va a crecer tanto la cavidad amniótica y se va a llenar de líquido esta cavidad amniótica que esta membrana se va a unir al corión leve y la cavidad coriónica va a desaparecer. ¿Me están siguiendo? ¿Verdad? Porque la cavidad coriónica ya no va a crecer, sin embargo la cavidad amniótica va a crecer. Entonces, esta pared, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la somatopleura? Esta pared que está acá, que correspondía a la somatopleura, se va a unir con esta parte del corión leve y con la decidua que le rodea, que se llama decidua capsular. Eso es lo primero que va a ocurrir. Entonces va a desaparecer. Es como cuando fíjense en esos arreglos de globos de cumpleaños. Tengo un globo chico y un globo más grande. El globo chico está adentro. El globo chico es este. Si yo inflo ese globo chico, se va a juntar con la pared del globo grande. La misma cosa pasa acá, ¿verdad? Entonces, la pared de la cavidad vitelina, perdón, no vitelina, amniótica, se va a juntar con el corión leve. Y finalmente, conforme el embarazo sigue, la gestación sigue, la decidua capsular se va a juntar con la decidua parietal porque este espacio va a desaparecer. Todo el útero va a ser ocupado por el saco coriónico, ¿de acuerdo? Entonces, la decidua capsular se va a juntar con la decidua parietal.
¿sí? Y todo va a formar la pared de la cavidad coriónica. Entonces tengo 3 deciduas que vemos aquí. Muy bien. Ahora vamos otra vez a la placenta. Entonces acá, ¿qué tenemos? Yo sé que está escrito, pero quiero que ustedes vean bien y razonen. ¿Qué tenemos acá? La cavidad amniótica. Acá tenemos el celoma extraembrionario que se llama también, ¿cómo se llama también esto? Celoma extraembrionario o cavidad. Despiértense, cavidad. Vitelina puede ser. No. El saco vitelino está acá. Este es el saco vitelino. ¿Eh? Este ya es el saco vitelino, pues ya se formó el intestino primitivo. Vamos atrás. ¿Cómo era que se llamaba esta cavidad que le dije que estaba acá? A ver. ¿Cómo se llama la cavidad que se forma acá? Coriónica. Cavidad coriónica. Entonces, esta es la cavidad coriónica o celoma extraembrionario. Este va a ser el corión frondoso. Acá tenemos el corión leve. ¿Y qué es lo que nos vemos acá? El otro lado de la pared, lo que nos estamos viendo acá. Nos falta la decidua. ¿Se acuerdan que teníamos decidua capsular? Y lo que nos falta es la decidua parietal. Acá ya nos muestra esta estructura que ustedes ven acá. Se llama saco coriónico. ¿De acuerdo? Este es el saco coriónico. Cuando se producen los abortos, que hay muchos tipos de abortos, ustedes lean en su libro, ¿verdad? Cuando se produce el aborto y se pierde el producto de fecundación, generalmente cuando sale enterito, lo que recibimos en el laboratorio es esto, que es el saco coriónico, ¿verdad? Una cavidad, nosotros cortamos esa cavidad, parece que tiene todo pelitos que salen alrededor, que es esto, ¿verdad? Que es el corión, y cortamos, abrimos, acá hay un líquido y después tenemos el embrioncito en el saco coriónico, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama saco coriónico. Muy bien, vamos otra vez acá para seguirle vamos a formar ahora punto. Ahora nos vamos a ir hacia las vellosidades coriales, ¿verdad? Estamos en el primer trimestre, estamos en el primer trimestre de la gestación. Entonces, miren ustedes que este citotrofoblasto va a crecer, va a proliferar, ¿sí? Y va a formar unas columnas celulares macizas que van a entrar acá en el espesor del sincitio trofoblasto, y entonces si yo secciono transversalmente, voy a encontrar en el centro citotrofoblasto rodeado por sincitio trofoblasto. Esa es la primera vellosidad en aparecer y se denomina vellosidad primaria. Primaria. ¿Se entiende? ¿Verdad? Bien. Luego, un poquito después nomás, este tejido que ustedes ven acá, que se llamaba mesodermo extraembrionario, que luego va a aumentar por migración del mesodermo que se origina en la línea primitiva, sería el mesodermo intraembrionario, que sale del embrión y se convierte en extraembrionario, va a formar, va a introducirse en el centro de este núcleo de la vellosidad, en el centro de esta célula citotrofoblástica. Entonces, si yo le corto transversalmente, voy a tener mesodermo, voy a tener citotrofoblasto y voy a tener sincitio trofoblasto. Esa vellosidad se va a llamar secundaria. Y luego, ¿para qué yo quiero este mesodermo ahí? ¿Para qué yo quiero este tejido mesenquimático? Para formar los vasos de la placenta, ¿sí? Porque si no, ¿cómo se va por dónde se va a ir la sangre del embrión y del feto? Va a ir a esos vasos de la placenta, y ahí entonces, ese tejido va a servir para originar a los vasos sanguíneos, las vellosidades. Y la vellosidad corial va a pasar a ser terciaria.
Entonces, en el primer trimestre, esto quiero que entiendan, porque a veces me dicen que la vellosidad cordial primaria es del primero, la secundaria del segundo y en la tercera del tercer trimestre. Es mentira. En el primer trimestre yo ya tengo vellosidad cordial primaria, secundaria y terciaria. Una cosa es la vellosidad de cada trimestre y otra cosa es el desarrollo de las vellosidades cordiales. En el desarrollo de las vellosidades cordiales, entonces ahí yo tengo vellosidad cordial primaria, secundaria y terciaria. ¿Y qué es lo que les separa? Les separa los componentes que tiene cada una de ellas. ¿De acuerdo? Muy bien, esas vellosidades se van a ir formando, fíjense ustedes, y se van a ir ramificando, como hace un árbol que tiene un tronco y luego se va ramificando hasta que las ramas que están más lejos del tronco son las ramas más finitas. Sabemos eso, ¿verdad? Entonces, hacia el final de la tercera semana, día 21 del desarrollo, final de la tercera semana, entonces el embrioncito ya tiene la vellosidad cordial, ya tiene los vasos sanguíneos y ya comienza el intercambio entre la madre y el feto, ¿sí? Entre la madre y el feto está a punto, se está formando el sistema cardiovascular del embrión y comienza el intercambio feto-materno. ¿Se entiende bien eso? ¿Verdad? No, vamos a ir otra vez enseguida a eso. Acá tenemos las vellosidades cordiales. Entonces, en el día 12-13, miren el citotrofoblasto. Esto blanco, que es esto blanco que está acá, el sincitio. Este es el cito, esto es el sincitio. ¿Y esto qué es? Esta es la decidua de la mamá, ¿sí? La decidua del endometrio. Entonces, en el día 12-13, la vellosidad es así. Tengo citotrofoblasto, tengo sincitiotrofoblasto. Después, ¿qué ocurrió? Ese mesodermo, que ya explicamos de dónde viene, de la membrana de Euser y de la línea primitiva del embrión, viene y se introduce acá, ¿ven? Se hace un hueco y se mete acá, ¿verdad? Y forma la vellosidad cordial secundaria alrededor del día 16. Y luego, ¿para qué sirve esto? Para que forme, a partir de este tejido, se formen los vasos, y acá ya tengo la vellosidad cordial terciaria en el día 21. Entonces, otra cosa que quiero que miren acá, como el citotrofoblasto siempre es el primero, siempre está separando el citotrofoblasto, ¿verdad? Es el que está en contacto con el mesodermo extraembrionario. Y miren, además acá proliferó el citotrofoblasto y vino e hizo contacto con la decidua. Esto es la decidua, ¿se acuerdan? Y va a formar acá una capa que se llama capa, concha o cubierta citotrofoblástica. Miren cómo crece el trofoblasto. El citotrofoblasto viene, se mete el cito, sigue proliferando y después viene y hace una capa, concha o cubierta citotrofoblástica. Entonces yo tengo la decidua, después voy a tener el citotrofoblasto. ¿Y dónde voy a tener al citotrofoblasto? Voy a tener rodeando los espacios lacunares donde se encuentra la sangre materna. Esto es el vasito de la mamá, ¿verdad? El vaso sanguíneo, y esta es la sangre de la madre que viene y se ubica en los espacios. Entonces, ¿y este quién es? Este es el vaso sanguíneo de quién, este es el vaso sanguíneo del embrión. ¿Se entiende? Porque se llama embrión, ustedes vieron ya en la clase, periodo embrionario, hasta la 8ª semana del desarrollo. Quiero que quede claro estos jóvenes, ¿verdad? Poca información hoy, pero que quede muy bien claro. Entonces, acá tenemos, ¿y en qué se va a convertir esto que vemos acá? Se va a convertir en el espacio intervellositario. Entonces, noten cómo la sangre de la mamá está separada de la sangre del embrión y después de la sangre del feto a través del corión. Por eso decimos que la placenta
humana es de tipo hemocorial. Quiere decir que la sangre materna y la sangre fetal están separadas a través del corio. Entonces, estas vellosidades están nadando, están flotando en la sangre materna. Y esto que ustedes ven acá va a formar la membrana placentaria, que es como nuestra membrana pulmonar y como nuestro aparato digestivo juntos. Entonces, la sangre del embrión y la sangre del feto que tienen baja concentración de oxígeno viene por acá y acá está la sangre de la mamá que tiene una altísima concentración de oxígeno y entonces ¿qué se produce? La difusión de gases. Esta sangre está llena de glucosa, lleno de aminoácidos, llena de todo y se produce entonces el transporte hacia la sangre fetal. Por eso les decía que hace las veces de pulmón, les digo que hace las veces de aparato digestivo, que hace las veces de riñón, ¿verdad? Porque son todos órganos que no están funcionando durante la vida fetal. Bien, preguntas muchachos hasta ahí. Espero que me estén escuchando y siguiendo la clase, ¿verdad? Va a estar muy lindo, así ya espero que no tengan que leer mucho ya para la entrega. Bueno, acá tenemos a la placenta. ¿Ven por qué se llama disco embrionario? Perdón, placentario o torta placentaria. ¿De acuerdo? La placenta es más finita hacia los bordes y es más gruesa hacia su centro. Vamos a ver un poquitito dónde está ubicado el feto. Y acá está ubicado el feto, en esta cavidad, que se llama cavidad coriónica. Acá está su cordoncito, su cordón umbilical. ¿Qué es esto? Esto es el miometrio, que es el músculo liso del útero de la mamá. ¿De acuerdo? ¿Y qué es esto que está acá en blanco? Es la decidua. ¿Se acuerdan ya que es la decidua? Bueno, muy bien. ¿Qué pasa con la decidua? Conforme crece el corión, ¿se acuerdan que les dije que es como un árbol? Háganse ustedes la idea que ustedes plantan un árbol chiquito hoy y le van a mirar dentro de un año, la placenta no dura tanto, ¿verdad? Pero le van a mirar dentro de 1 o 2 años al arbolito y su tallo ya va a ser grueso, su tronco ya va a ser grueso y va a tener mucha cantidad más de ramitas de lo que tiene cuando le plantaron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la placenta? La misma cosa. La placenta tiene unas vellosidades que se van ramificando como las ramas de un árbol y crece, va creciendo, ¿sí? Por eso la placenta crece. La placenta es chiquitita en el primer trimestre y puede llegar a medir hasta 30 centímetros de diámetro en el momento del nacimiento. ¿Ven? Dobla, es más grande, es muy, muy grande. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Porque se forman nuevas vellosidades coriales por ramificación de las preexistentes. Entiéndame, les voy a preguntar, porque es súper importante para obstetricia. Entonces, se ramifican estas vellosidades coriales. Primero era finito su tronco y pocas ramas. Crece, su tronco aumenta de grosor y empieza a ramificarse. Y entonces crece. ¿Y hacia dónde crece? Y hacia la decidua crece. Entonces la decidua va a realizar o va a dar lugar a la formación de estos tabiques. Miren, estos tabiques que están acá. Porque este le crece, pues. Entonces forma, es como que la aplasta. Y forma estos tabiques que se llaman tabiques tabiques placentarios. Se llaman tabiques placentarios. O sea, los tabiques placentarios están constituidos por decidua. Muy bien. Miren ustedes que estos tabiques determinan. ¿Qué quiere decir determinan? Porque se formó los tabiques, tenemos esto, quiere decir determina, ¿verdad? Entonces, los tabiques placentarios determinan la formación de esta estructura que se llaman cotiledones, ¿de acuerdo? Se forman los cotiledones placentarios. Y los cotiledones placentarios, ¿qué tienen? Tienen las vellosidades coriales ramificadas y el espacio intervellositario. ¿Ven? Todos estos espacios que quedan entre las vellosidades es el espacio intervellositario. ¿De acuerdo?
Los cotiledones no se separan totalmente porque los tabiques no llegan hasta esta placa que está acá, que enseguida vamos a verla, ¿verdad? Y entonces este cotiledón se comunica con este y se comunica con este. ¿Y qué es lo que comunica? ¿Qué es lo que hay en el cotiledón? En los espacios intervellositarios tenemos la sangre materna. ¿Y por qué este autor nos muestra así, parece un tirabuzón? Porque la sangre materna viene a través de unas arterias que tienen la forma de una espiral, porque tienen que ir creciendo. Tiene la forma de una espiral. Dice que hay aproximadamente 80 a 120 arterias espiraladas que traen sangre y a presión, atiendan bien, como una manguera. Ven que yo a veces le pongo el dedo a la manguera y parece que sale más fuerte el chorro. La misma cosa ocurre acá. Hay como un tallado, ¿verdad? Esto es importante después para que vean cuando una patología que van a estudiar más adelante que se llama eclampsia, ¿verdad? Entonces, que puede ser grave y costarle la vida a la madre y al feto. Entonces, estos vasos espiralados hacen como un tallado, como cuando ustedes agarran un cuchillo y con el cuchillo hacen la punta de un lápiz. Así mismo queda, se talla y entonces la sangre entra a presión en el espacio intervellositario, que tiene menor presión. O sea, en la arteria de la mamá hay mayor presión que en el espacio intervellositario. ¿Y eso qué provoca? Miren un poco estas flechas, miren un poco estas flechas. ¿Y qué hacen? Entonces provoca que la sangre se mueva desde la placa decidual a la placa corial. ¿Y qué importancia tiene eso? La importancia es que le baña a las vellosidades coriales y que habían las vellosidades coriales la sangre del embrión y del feto posteriormente que tiene que intercambiarse, ¿verdad? Con la sangre materna. ¿Sí? Tienen que intercambiar los productos, el oxígeno, etcétera, o con la sangre materna. ¿Sí? Por eso es importante que los cotiledones se unan entre ellos, porque de repente se comuniquen entre ellos, porque si alguno falla, siempre tiene posibilidad de recibir sangre de otro cotiledón. Entonces la placenta y luego viene, ahora miren lo que es azul, las flechitas azules, viene otra vez, baja la presión y viene y sale por las venas de la mamá. Atiendan bien que estoy hablando de los vasos maternos. Por eso hablo de arteria espiralada endometrial y de venas endometriales. Entiendan bien eso, ¿sí? Entonces, estos vasos sirven para bañar a las vellosidades en el espacio intervellositario. Muy bien, esta parte de la placenta se denomina placa decidual. Y esta placa que está acá se denomina placa corial, ¿sí? ¿De dónde salió? De acá salió. Esta es la placa corial. De acá sale la placa corial. ¿Sí? Esta es la placa corial. Entonces, en la placa corial, ¿qué tenemos, jóvenes? Tenemos los vasos que vienen del cordón umbilical. ¿Y qué tenemos en el cordón umbilical? Dos arterias y una vena. ¿Sí? Dos arterias y una vena. Y a través de las arterias viene sangre, por eso le dije, atiendan, esto es de la mamá y esto es del feto, viene sangre que debe ser oxigenada, ¿verdad? Entonces viene la sangre a oxigenar, pobre en oxígeno a través de las arterias umbilicales, viene, este es el cordón, esta es la gelatina de Wharton, el que le rodea, ven, viene, entra en la placa corial, se ramifica en donde, en las vellosidades coriales. No me vayan a confundir, esto no es que vienen al espacio, no, en el espacio está la sangre de la mamá, ¿verdad? Y ya dijimos que la sangre de la mamá y la sangre del feto no se juntan, ¿verdad? Entonces viene, entra a las vellosidades coriales, se produce el intercambio y vuelve a través de la vena umbilical, vuelve sangre rica en oxígeno, sangre rica en nutrientes y vuelve al feto. ¿De acuerdo?
¿De dónde salieron estos vasos? Se formaron gracias a ese mesodermo extraembrionario. ¿Se acuerdan de dónde salió el mesodermo extraembrionario? De la membrana de Euser y de la línea primitiva. Se juntaron esos mesodermos, ¿verdad? Y empezaron a formar en su interior vasitos que son como que yo tenga unos pedacitos de hilos, ¿verdad? Y voy atando y junto y hago un hilo largo. La misma cosa ocurrió acá. Se formaron pedacitos de vaso que luego se interconectaron en ellos para formar los vasos de la placa corial y esta es la placa decidual. ¿Qué tengo por acá por fuera? Tengo la cubierta citotrofoblástica. No se vayan a olvidar de eso. Acá está la cubierta citotrofoblástica. ¿Y qué tengo acá en la placa corial? Tengo la cubierta citotrofoblástica. Y acá tengo la membrana que se va a llamar membrana amniocorial. ¿Qué quiere decir amnio? La membrana de esa cavidad amniótica. ¿Se acuerdan de dónde venía? ¿Verdad? Del epiblasto, no me acuerdo qué nos dijo Tania, parece, del epiblasto, y tenía rodeado de mesodermo. ¿Y se acuerdan que se llamaba, cómo se llamaba? Somatopleura, ¿sí? Pero además esa membrana viene de la cavidad amniótica, pero también, ¿verdad? De la corial y por eso esta membrana se llama membrana amniocoriónica. ¿Dónde era que estaba nuestra cavidad corial? Acá está la cavidad corial, ¿verdad? Esta es la amniótica y acá está la cavidad corial. ¿Se entiende? Entonces, estas membranas, al unirse, me van a formar acá la placa corial y la membrana que le rodea, porque todos sabemos que el feto está en una bolsa llena de agua, ¿verdad? Se va a llamar membrana amniocorial. Muy bien. La circulación. Perdón que te interrumpa. No, decime. Yo no entendí la parte que nos dijiste, que no nos confundamos con los De la sangre. vasos que se van a las vellosidades. Así mismo, Rosmarie, y voy a repetir porque no quiero que se confundan. Acá tenemos la sangre de la mamá. Piensen nomás, ¿qué circula por nuestra arteria? Sangre roja rutilante, llena de oxígeno, llena de nutrientes, ¿verdad? Entonces, la mamá que tiene en sus arterias sangre cargada de oxígeno. Y esa es la que entra en el espacio vellositario, que es lo que este autor nos pone en un color lila, ¿se entiende? La sangre que sale del espacio intervellositario, sale los cotiledones y se va a las venas endometriales, es una sangre que ya no tiene nutrientes, que tiene muy poca cantidad de oxígeno, porque evidentemente la sangre fetal sacó todo lo que necesitaba de allí. Acuérdense que la hemoglobina fetal es distinta de la hemoglobina materna, ya vimos eso cuando hablamos de sangre, y la hemoglobina fetal tiene una altísima afinidad por el oxígeno. La mamá le puede disminuir su cantidad de oxígeno, pero el producto siempre tiene asegurada la cantidad de oxígeno. Muy bien, eso es por el lado de la mamá, Rosmarie. Ahora bien, nos vamos por el lado de los vasos del feto. Entonces, ¿qué tiene el cordón umbilical? ¿De dónde era que esto salió? Del pedículo de fijación. Tiene dos arterias. Y mira un poco que esta arteria nos pinta acá en color celeste. Estas arterias umbilicales me trae sangre que es pobre en oxígeno y pobre en nutrientes y rica en desechos. Una sangre de mala calidad, entre comillas, para que nos entendamos, ¿verdad? Tiene poco oxígeno, no tiene nutrientes y tiene desechos. Entonces, viene por las arterias umbilicales, ¿sí? Viene a las arterias, a los vasos de la placa corial y acá se ramifica para meterse en las vellosidades coriales. ¿Se sigue entendiendo? ¿Verdad? Se mete y se ramifica y se va hasta la punta de las vellosidades coriales. Y como acá tenemos una membrana que vamos a ver enseguida, y acá en este espacio tengo sangre de la mamá que tiene mucho oxígeno, que tiene muchos nutrientes y que no tiene desecho, entonces a través de la membrana se produce el intercambio, Rosmarie. Entonces,
Ahora la sangre del feto es una sangre de alta calidad. Tiene mucho oxígeno, tiene muchos nutrientes y no tiene desechos. Y eso vuelve a través de la vena umbilical. Entonces es al revés de lo que ocurre en la vida postnatal. ¿Se entiende? Por eso le dije que no se confundan. Porque en el feto, en la placenta, perdón, los vasos venosos traen la vena umbilical lleva sangre de primera calidad. Y las arterias, al revés de lo que ocurre en la vida postnatal, nos trae sangre de baja calidad. Así no se van a olvidar, ¿verdad? Sangre de baja calidad. Solamente eso les dije, que no se confundan, ¿verdad? En el tenor, vamos a decir así, de la sangre. Muy bien. Sí. Unión de vellosidad primaria, eso es cuando no tiene que, digamos, las ramificaciones. La vellosidad corial primaria se define como, evolutivamente hablando, Rosmarie, se define como una vellosidad que es puramente celular. ¿Qué es esta? ¿De acuerdo? Puramente celular epitelial. Tiene solamente cito y sin sitio trofoblasto y está poco ramificada. Vos podés decir eso sin problema, porque acá luego ya te das cuenta que es escasa la ramificación. Conforme las vellosidades se van desarrollando, evidentemente se van ramificando. Sin problema podés decir. Pero lo que no me podés decir es que una vellosidad corial es primaria porque está poco ramificada. Eso no. ¿Sí? Me podés decir que la vellosidad corial, cuando hay vellosidades coriales primarias, ellas están poco ramificadas. Eso es correcto. Al revés no me podés decir. Ahí Podés decir, puedo entender por el gráfico, porque dice muñón de vellosidad primaria, pero tiene una arteria y una vena. En el gráfico anterior, en el que me estabas mostrando. ¿Acá? No, ¿Acá? sí. Ahí, Acá. Bueno, sí. Eso todavía yo no me di cuenta ya que decía acá, ¿verdad? Pero que les quiero explicar dónde vos estás leyendo. Vellosidad secundaria dice acá, ¿verdad? ¿Dónde vos estás leyendo vellosidad al lado primaria? Bueno, muy bien. Genial. del- Me encanta, estás atentísima, me encanta. Todavía no les iba a decir esto, ¿verdad? Por eso tanto les insistí con la etapa evolutiva de la vellosidad. ¿Se entiende? Etapa evolutiva. Cuando yo les hablo de evolución de la vellosidad corial, le estoy diciendo tiene solamente células epiteliales, tiene mesodermo, tiene vaso. Esa es la evolución. Yo puedo tener los 3 tipos de vellosidad en el primer trimestre del embarazo. Hasta ahí no entendemos todo bien, ¿verdad? Muy bien. ¿A qué también se le llama? Bueno, ven ustedes que acá tengo una vellosidad corial grande, gruesa, esta vellosidad corial. ¿Qué vendría a ser el tronco del árbol? ¿Ven? Es el tronco del árbol. Luego tengo las ramas más grandes del árbol y luego tengo las ramitas más chiquititas del árbol. Entonces, a esa jerarquía, les voy a decir, de ramificación, también se le llama primaria, secundaria y terciaria. Entonces, la vellosidad corial primaria, lamentablemente tienen el mismo nombre, ¿verdad? La vellosidad corial primaria es el tronco del árbol, Rosmarie. La vellosidad corial secundaria es la rama gruesa del árbol y la vellosidad corial terciaria son las ramitas chiquititas del árbol y todas están vascularizadas. ¿Se entiende ahora? ¿Qué vendría? Esto es de acuerdo. Entonces, para ordenar tu pensamiento, vos vas a decir, según su evolución, yo puedo tener vellosidad primaria, secundaria y terciaria. Que es esto que te mostré acá. Primaria, secundaria y terciaria. Esto que está. Pero vas a decir también, de acuerdo a la jerarquía de ramificación, yo también puedo clasificar a la vellosidad corial en primaria, secundaria y terciaria. Siendo la primaria la troncal,
la secundaria, las ramas gruesas y la terciaria, que es lo que nosotros le vamos a llamar enseguida vellosidad corial libre. ¿Comprendes ahora? Son dos, uno es clasificación, como yo te digo, clasifícame por sexo y otro clasifícame por edad. ¿Se entiende? Es la misma estructura que nosotros utilizamos dos criterios distintos para clasificar. ¿Se entiende eso ahora? Bien, entonces, eso ya estaba acá y yo no me había dado cuenta, yo les iba a decir después de eso. Porque vamos a hablar enseguida de las vellosidades coriales libres, vamos a hablar enseguida. La otra cosa, ya que vos notaste eso, ahora quiero decirles otra cosa. La vellosidad corial primaria, entiendan bien el concepto. La vellosidad corial primaria que va desde la placa corial hasta la placa decidual se llama vellosidad de anclaje. ¿Qué hace el ancla? El ancla hace que el barco quede como quieto y le une al fondo del río, vamos a decir. Entonces, por eso esto se llama vellosidad de anclaje. Definamos que una vellosidad de anclaje es una vellosidad troncal primaria, ahora estoy hablando de jerarquías, primaria, que une o que va, como quieran llamarle, desde la placa corial a la placa decidual. Entonces le ancla, une las dos placas a través de un ancla que es la vellosidad de anclaje. ¿Se entiende eso? Bien. Esto ya dijimos, ustedes, esto acá les puso la doctora Carolina para que ustedes puedan, ¿verdad? Simplemente hacer otra vez el recorrido de la circulación materna y fetal, que es lo que acabamos de decir. La sangre con poco oxígeno sale del feto, pasa por las umbilicales, se dividen en la placa corial y se ramifican antes de entrar a esto es BC, es vellosidades coriales, ¿sí? Y la umbilical, la que viene, ¿verdad? La que va de retorno al feto, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Va a volver, ¿verdad? La sangre materna sale del espacio intervellositario por las venas, ¿de acuerdo? Venas de por acá, por las venas endometriales. Muy bien, acá tenemos los vasos maternos, simplemente para que ustedes noten cómo los vasos maternos arteriales y venosos van a servir a este espacio, este es un cotiledón, lo que está pintado de este color rosa oscuro, este color rosa oscuro es el espacio intervellositario. ¿Por qué se llama intervellositario? Porque está entre las vellosidades. Lo que está en rojo y en azul son los vasos fetales. Y miren cómo los vasos fetales siempre están separados de la sangre materna. ¿Sí? La circulación fetal es muy particular, simplemente esto les quiero mostrar acá, pero vamos a hablar bien cuando vemos desarrollo del aparato cardiovascular, entonces hay una comunicación arteriovenosa en el feto, ¿sí? Arteriovenosa a través, esta es la aorta, y entonces noten cómo a través de un ducto que se llama ducto arterioso, se comunica el tronco de la arteria pulmonar con la arteria aorta. Y también se van a comunicar, miren un poco ustedes acá, a través del hígado, a través de la vena cava, entonces se van a comunicar y se van a mezclar la sangre materna y la sangre fetal. Entonces, acá todos los vasos que van a través del cordón umbilical y entran al embrión. No es simplemente para que vean, no es muy importante que se detengan en este esquema. La membrana placentaria es una estructura formada por tejidos extrafetales, ya dijimos eso, ¿verdad? Y hasta la semana 20, primer trimestre de la gestación, la membrana está constituida por 4 capas. ¿Sí? Es gruesa la membrana. Y luego, acá nos vamos a otra cosa, la membrana placentaria de las vellosidades coriales terminales, que son las vellosidades coriales terciarias, según lo que había señalado Rosmarie en ese dibujo, ¿verdad?
se llaman también terciarias, yo prefiero que ustedes le llaman vellosidades coriales libres, y esas vellosidades coriales chiquititas, fíjense cómo están constituidas. Están constituidas. ¿Qué hay por acá? Sangre del feto. Entonces, estos vasos tienen endotelio, ¿sí? Entonces tenemos el endotelio del vaso sanguíneo, tenemos la membrana basal del endotelio, como todo epitelio tiene la membrana basal, tenemos la membrana basal del sincitio trofoblasto, esto que está acá es sincitio trofoblasto, y tenemos al sincitio trofoblasto. Quiere decir que la membrana placentaria de una vellosidad corial terciaria a partir del segundo trimestre es finita y está constituido por endotelio, membrana basal y sincitio trofoblasto. Mientras que acá la vellosidad corial en el primer trimestre todavía es gruesa y miren un poco, tenemos todavía cito y sincitio trofoblasto. Citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. Entonces, en el primer trimestre de la gestación, ¿qué tenemos? Tenemos el cito, si yo les pregunto, ¿cómo está constituida la membrana plasmática de la vellosidad del primer trimestre? Entonces ustedes me dicen, citotrofoblasto que está por fuera, sincitio trofoblasto, el mesénquima o el tejido conjuntivo de las vellosidades coriales, el endotelio del vaso sanguíneo, ¿sí? El endotelio. Y después, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que disminuye el tejido mesenquimático, este mesodermo extraembrionario, y desaparecen las células citotrofoblásticas, desaparecen. Entonces, en parte, ven cómo donde está la membrana, yo no tengo células cito, tengo solamente sincitio trofoblasto. Entonces, acá tenemos, ven cómo todos los espacios, esta es la placa decidual, jóvenes, esta es la placa corial. Entonces, miren cómo siempre la sangre de la mamá siempre está separada de la sangre fetal por sincitio trofoblasto. Entonces, toda la placenta, toda esa cavidad que nosotros le pasamos a llamar lagunas, ¿verdad? Y luego espacios vellositarios o espacios intervellositarios está recubierta por sincitio trofoblasto. Entonces, la sangre materna siempre está en contacto con sincitio trofoblasto, nunca con otra cosa, siempre con sincitio trofoblasto. Estas son las funciones de la placenta, respiratoria, nutritiva. Lean bien esto, yo no me voy a detener porque es una cosa demasiado simple, ¿verdad? Entonces, si es oxígeno y CO2, por ejemplo, se transfieren por difusión simple de menor a mayor concentración. También hay difusión facilitada para la glucosa, por ejemplo. Hay difusión facilitada porque la glucosa no difunde, sino que va por difusión facilitada y también transporte activo. Protectora o de defensa, función inmune, que ya se acuerdan que nos había dicho Víctor al inicio de la clase, ¿verdad? Metabólica. Y saben también por qué, ya ampliando un poco lo que dijimos al inicio de la clase, función inmune, ¿por qué? Porque a través de la placenta se transfieren anticuerpos, se transfieren anticuerpos de la madre al feto a través de la placenta. El feto y después el recién nacido tiene muy poca capacidad de producción de anticuerpos, entonces se transfiere primero a través de la placenta y después ya en la vía postnatal a través de la leche materna. Metabólica y endocrina, sintetiza y secreta hormonas y son todas estas hormonas. Ven, sintetiza, por ejemplo, gonadotrofina coriónica humana, de la que ya hablamos, la hormona lactoplacentaria, que es una hormona hiperglucémica. ¿No ustedes escucharon hablar de la diabetes gestacional? Algunas embarazadas tienen diabetes durante el embarazo y algunas empiezan durante el embarazo y después se quedan diabéticas. ¿Por qué eso? Porque tenemos esta hormona que se llama somatomamotrofina o lactógeno placentario humano, que es una hormona hiperglucemiante. Entonces, cuando la mamá se alimenta y la glucosa pasa a la sangre, ¿verdad? También los aminoácidos, pues sobre todo la glucosa, ¿saben qué es lo que hace esta hormona? Le impide a la mamá utilizar su glucosa. Primero tiene que utilizar la sangre fetal. Primero utiliza el feto y lo que sobra utiliza la madre,
¿verdad? Entonces siempre causa altos niveles de glucosa en sangre. Por eso decimos que es una hormona hiperglucemiante o diabetógena, decimos también. Acuérdense de esto para cuando hablen de diabetes gestacional. Esta es la placenta, ¿verdad? Esta es una placenta de término, solo les quiero mostrar porque vamos a hablar otra vez de esto más adelante. Tiene una superficie fetal. ¿Y cómo yo sé que esta es la superficie fetal? Porque es lisa, es regular, es grisácea. Esto tiene mucho valor, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, cuando se rompen las bolsas muy temprano y después se infecta ese líquido, entonces esto tiene un depósito verdoso o pus incluso en la superficie, ¿verdad? En las placentas normales es lisa, es brillante y es grisácea. Esta es la placa corial. Entonces, acá que estamos viendo, la placenta es de la parte, la cara o superficie fetal y estamos observando la placa corial. Miren qué gruesos son los vasos coriónicos. Todo esto se formó de ese mesodermo extraembrionario, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Este es el cordón umbilical, esta es la gelatina de Wharton. Acá yo puedo decir gelatina de Wharton, esto tiene una coloración blanquecina casi transparente, como una gelatina sin sabor, igualito de una gelatina sin sabor. Es prácticamente blanquecina, transparente, ¿verdad? Y tiene ese aspecto, esa consistencia de la gelatina. Ahí viene el nombre de gelatina de Wharton. Puede tener estas irregularidades, se llaman nudos falsos, y a veces cuando el cordón es demasiado largo y el feto se mueve en la cavidad amniótica, entonces se hace un nudo verdadero y entonces ahí imagínense ustedes lo que puede pasar, porque no pasa la sangre y entonces hay sufrimiento fetal. Esta es la cara de la que da hacia la madre, hacia el feto, hacia el útero, y se llama superficie materna. Ven estas como montañitas que hay acá, ¿verdad? Estos son los cotiledones que habíamos hablado, que se forman porque la decidua forman los tabiques placentarios, ¿verdad? El cordón umbilical se puede insertar en el centro o se puede insertar en la periferia. Entonces tenemos inserción central o inserción paracentral o excéntrica. El libro de ustedes dice que la mayor parte se inserta en el centro. No estoy tan segura de eso, ¿verdad? Pero de todas maneras, no es tampoco muy importante, de todas maneras puede tener inserción central o inserción paracentral o periférica. Se puede insertar en la membrana, ya en la periferia. ¿Ven cómo es? Como les dije, parece una torta, les dije, ¿verdad? Porque es más ancha en la parte media, es más fina, y incluso el cordón se puede, en condiciones especiales, se puede insertar en la membrana y se llama inserción velamentosa del cordón. El cordón mide más o menos 60 centímetros. Si es muy corta, el feto puede estirar y desprender la placenta, y si es muy larga, se le puede anudar a través del cuello, a través de uno de los miembros, a través de cualquier parte, ¿verdad? Y producir sufrimiento fetal. Este es el corte transversal del cordón. Yo siempre le digo que parece una carita feliz, ¿verdad? Tenemos dos arterias, dos vasos arteriales. Miren el grosor de la pared, ¿verdad? El grosor de la pared nos habla de la inmensa, de la inmensa presión que soportan estos vasos, ¿verdad? Dos arterias y una vena. Incluso la pared de la vena es gruesa, y esto que tenemos acá es el tejido mucoso que ya vimos hoy, ¿verdad? En nuestra, habíamos visto hoy tejido conjuntivo mucoso mucoide en la evaluación. ¿De acuerdo? Esta es la arteria umbilical. Miren ustedes la pared súper gruesa, ¿verdad? Tiene también una íntima, una media, una adventicia, como cualquier vaso, tiene dos arterias y una vena, y la gelatina de Wharton que le protege. Para terminar, el producto está nadando en un líquido que se llama el líquido amniótico, que en primer lugar es secretado por las células del amnios, por los amnioblastos, ¿sí? Y luego colabora el feto para la producción del líquido amniótico, ¿de acuerdo? Colabora con la orina, colabora con los desechos del aparato digestivo, ¿verdad? Por eso es tan importante el examen del líquido amniótico. Nosotros, a través de una punción que se llama amniocentesis, podemos recoger líquido amniótico y podemos estudiar ahí células, podemos estudiar
la composición del líquido amniótico, y si aumenta la cantidad de líquido amniótico, hay demasiada cantidad de líquido amniótico, entonces tenemos lo que se llama el polihidramnios. Y si es demasiado poquito, tenemos lo que se llama el oligoamnios, ¿sí? Entonces, tanto si hay en más o en menos, nos está indicando una patología fetal. Generalmente, por ejemplo, no se desarrollan los riñones o tiene algún tipo de patología. A partir de la semana 11 ya el feto contribuye, ¿verdad? Y a las 37 semanas tenemos más o menos de 700 a 1000 m o 1 litro, ¿verdad? De líquido amniótico. Fíjense que estamos llegando acá al final de la gestación. Se cambia su contenido de agua cada 3 horas. Imagínense ustedes, el altísimo metabolismo quiere decir que cuando cada 3 horas, 24 horas, no sé cuántas veces, 8 veces por lo menos, ¿verdad? Se cambia totalmente el líquido amniótico, el feto deglute, ¿verdad? Y es por eso que dijimos que él contribuye también a la formación de líquido amniótico. El líquido amniótico es súper importante, por ejemplo, para el desarrollo de los pulmones. Ahora los pulmones se desarrollan, como no hay todavía respiración, gracias al líquido amniótico. Ahora, y después ustedes leen todo esto, es muy fácil. Y acá tenemos algunas imágenes, ¿verdad? Tenemos la membrana amniocorial, acá tenemos la membrana amniocorial, entonces tenemos la superficie del amnios, tenemos la placa, ¿se acuerdan el amnios? De dónde salía la cavidad amniótica. Después tenemos la placa corial o coriónica con sus vellosidades, y acá tenemos las vellosidades. Miren un poquito, esta imagen me gusta para que ustedes miren, ¿verdad? Este espacio blanco que está acá es el espacio denominado intervellositario. Y estas velocidades chiquititas que están acá son las muy útiles para el intercambio feto-materno. Estas no sirven, ¿ven? Estas que son grandotas. Que acuérdense de la pregunta de Rosmarie, ¿verdad? Las que tienen tronco grueso, las que tienen ramas gruesas, que son jerárquicamente primarias y secundarias, no nos sirve para el intercambio feto-materno. Nos sirven las pequeñitas, terciarias, llamadas también vellosidades coriales libres. Ahí se produce cuánto y por qué crece la placenta, porque se ramifica, ¿verdad? Se va ramificando, no es que se forman nuevas, sino se ramifican las preexistentes y cada vez tenemos vellosidades coriales más chiquitas. Después vamos a identificar placenta de término y placenta de inmadura. Entonces acá tenemos el amnios, ¿verdad? Acá tenemos y tenemos el corio. Esta es una placenta de donde hay una infección materna, perdón, y esto se llama corioamnionitis. Cuando aumenta de corio. Entonces acá sí tenemos toda la placenta. Miren un poquitito qué interesante. Acá tenemos la placa coriónica, las vellosidades coriales, el espacio intervellositario con la sangre materna, esto rojo que está acá, la sangre materna. Esta es la placa decidual de la placenta, y acá ya tenemos el miometrio. Noten ustedes cómo la placenta está separada del músculo del miometrio a través de decidual, no está pegada. Es una placenta normal. Y acá, en este corte histológico de una placenta de término, acá vamos a ver otra de las vellosidades. Jerárquicamente, esta sería una vellosidad primaria o secundaria, porque es muy gruesa, ¿verdad? Vellosidad corial secundaria, y miren estas que están acá. Estas son las vellosidades coriales libres, que son muy útiles para el intercambio feto-materno. Miren ustedes cómo estas vellosidades coriales libres están revestidas solamente en su mayor parte por sincitio trofoblasto. Sincitio trofoblasto, y está grandemente ocupada por vasos sanguíneos. Muy ocupada por vasos sanguíneos. Conforme llegamos al tercer trimestre de la gestación, el sincitio trofoblasto redundante quiere decir que está de más, ¿verdad? Se desprende al espacio intervellositario y forma los denominados nodos o nudos sincitio trofoblásticos o trofoblásticos a secas. ¿De acuerdo? Esto, miren dónde está, en el espacio intervellositario donde hay sangre de la mamá.
Los eritrocitos que están acá corresponden a la madre. Entonces, estos pueden viajar con la sangre materna y le podemos encontrar incluso en los pulmones, ¿verdad? Eso no hay ningún problema, no les genera ningún tipo de daño o trastorno. Acá está lo que habíamos dicho, ven las vellosidades coriales más gruesas, las vellosidades coriales van ramificándose hasta que finalmente se convierten en vellosidades coriales libres o vellosidades coriales de anclaje. Acá vellosidades coriales terminales, perdón. Acá tenemos el vaso sanguíneo, ven, por acá está la sangre fetal. Hagan ese ejercicio, ¿sí? Porque le voy a preguntar porque es importante. Entonces, ¿qué hay acá? Cuando estudien, ¿qué hay? ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿Cómo se formó? Así tienen que ir preguntándose. Entonces, acá tenemos el vaso donde tenemos la sangre fetal. Este es el endotelio del vaso fetal. Acá tenemos el sincitio trofoblasto, ¿verdad? Y entre el sincitio y el endotelio tenemos una lámina basal, que acá se nota, ¿verdad? Este grisito, esta línea grisita, es la lámina basal que se solidariza, se unen, se pegan, ¿verdad? Las dos láminas basales y tenemos una sola. Esta es la membrana placentaria finita. Miren cómo es fácil que se produzca la difusión acá, ¿verdad? La difusión. Y este es un repaso, ¿verdad? Tienen la vellosidad corial del primer trimestre, que tiene vasos sanguíneos pequeños, tenemos estroma, esto que está acá, es el mesodermo, ven acá están los vasitos, y tenemos todavía cito y sincitio trofoblasto. Tenemos todavía dos capas. En el segundo trimestre, ¿sí? Tenemos sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto ya es discontinuo. El estroma ya está altamente vascularizado, ya hay más vasos sanguíneos, ¿verdad? Y aparecen unas células que se llaman células de Hoffbauer. Las células de Hoffbauer son macrófagos, ¿sí? Macrófagos residentes especializados de las vellosidades coriales. Y miren un poco una vellosidad corial ya bien del tercer trimestre, ¿verdad? Tiene una capa de, esta es una vellosidad corial libre, tiene una capa de sincitio trofoblasto, ¿verdad? Solamente acá hay sangre materna, esta es la sangre fetal, y entonces ven cómo a la sangre del feto y la sangre materna están separadas, pero por una membrana muy finita, muy finita. Esto es sincitio trofoblasto. Las células de Hoffbauer, que son macrófagos, y esto un poquito para que vean el intercambio que hace la placenta, ¿verdad? Transferencia, que es cómo transfiere, esto está en el libro de ustedes, ¿verdad? Metabolismo, sintetiza glucógeno a partir de la glucosa, evidentemente, colesterol, ácidos grasos, y tiene función endocrina, tiene una riquísima función endocrina. Esto es como una cuestión ejemplificadora nomás, porque esto es básicamente ya campo de la fisiología placentaria. Muy bien. Jóvenes, si alguno de ustedes ha bajado ya la clase, les pido por favor que vuelvan a bajar la clase porque realicé algunos cambios, entonces desechen y no son muchos, ¿verdad?